haya sido como haya sido. Esta frase retumba en mi cabeza y me hace recordar la porquería de sexenio que fue con aquel expresidente llamado Felipe Calderón Hinojosa. Aquel hombre que dejó bañado en sangre a México. Y aquel que tras una propuesta de defensa nacional nos hundió en los homicidios que hoy presiden al país. En esta ocasión vengo a platicar con ustedes de algo que como mexicanos nos debe interesar mucho. Algo que nos preside a cada uno de nosotros como jóvenes, como futuros ciudadanos. Y esto es la llamada guerra contra el narcotráfico, iniciada el año 2006. Para darle contexto a ello, nos regresamos a la fecha establecida. Es la entrada de protesta del expresidente Felipe Calderón. De manera fraudulenta llega al poder y tras discusiones y tras tantas manifestaciones en su contra, pudo establecerse del poder en nuestro país. Para ello, una de sus principales cosas que haría y de las cuales sería recordado, pero no de manera positiva, sería esta guerra llamada guerra contra el narcotráfico. Los motivos son distintos, pero hay uno que coincide en todos, y es que él quiso dar a entender que esta guerra se daba gracias a que México ya no era únicamente un país de tránsito para las drogas, sino que era supuestamente un país en donde ya se consumía este tipo de productos y en donde los principales afectados eran los jóvenes y los niños. Falso. Esto era una rotunda mentira. Una única verdad aquí era que él quería llenarse los bolsillos de dinero y hundir al país en una profunda miseria. Pero contextualicémonos aún más, profundicemos en ello. Él puso como principal secretario a el ahora condenado García Luna. Genaro García Luna fue el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, quien ahora en Estados Unidos ha sido condenado a más de 30 años de prisión. Esto es una noticia que debe de trascender las fronteras de nuestro país. ¿Cómo es posible que un hombre que estuvo a cargo de la seguridad, de tu seguridad en tu propio país, sea quien ahora deba pagar en una cárcel extranjera? Entender esto mejor nos lleva a saber que durante este sexenio se crearon múltiples cárteles que ahora persisten. Cuando Felipe Calderón inició su sexenio, existían alrededor de 7 cárteles. Cuando finalizó, terminó con un mínimo de 25. Es decir, se duplicó más este número de cárteles y se hacía de manera tan grande, se expandía de manera tan masiva que era casi incontrolable. Entre los principales cárteles que se fundaron durante su sexenio fue el de la familia Michoacán, el de la CJNG, el Cártel Jalisco Nueva Generación, los Guerreros Unidos, los Templarios. Y esto solo por nombrar algunos de los más importantes. Pero también se dividieron otros más, como lo puede ser el Cártel de los Zetas, quienes tomaron dos bandos e hicieron de México una sangrienta batalla. ¿Pero qué tiene que ver esto con la seguridad de nuestro país? Pues que él creó la Policía Federal Preventiva, que era una rama de la Policía Federal en México, y la cual tenía este principal propósito de combatir a los cárteles. Es importante entender esta batalla, ya que, por un lado, quería combatir de manera radical los problemas de México, es decir, generar violencia, combatir la violencia con violencia, lo cual tuvo como resultado un trágico número de más de 120,000 homicidios registrados en este sexenio. Es decir, una población tan grande que innecesariamente tenía que morir por culpa de este hombre.
Es importante que creemos este pensamiento crítico, que nos pongamos a pensar si de verdad estamos haciendo lo correcto al darle nuestro voto a personajes que lo único que quieren es un beneficio propio. Aquel personaje que ha dejado a México en colores rojos, sí, en sangre. Es por ello que las principales consecuencias que posteriormente se descubrieron es que se daba una criminalización masiva hacia comunidades indígenas por parte de policías y militares. Eso no se sabía en los medios convencionales de comunicación, ya que el mismo gobierno federal se encargaba de callarlos y de pagarles para que así la información no pudiera propagarse. Pero también tuvo otras consecuencias, como el desplazamiento de varias comunidades a causa de estos grupos criminales. Ahora, te digo a ti, mexicano, ¿estás de acuerdo con estas políticas que alguna vez dañaron a México? Que llenaron de sangre y bañaron de vergüenza a nuestra nación. Debemos de dar ese enfoque humanista. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Para entender hacia dónde vamos, debemos saber de dónde venimos. Este tipo de cosas son las cuales jamás deben de volver a ocurrir en nuestro país. Debemos de entender que la violencia es meramente una consecuencia y no una causa. Las causas se diversifican. En México, por ejemplo, se creía antes que, por ejemplo, los ninis, los jóvenes ingresaban al mundo del narcotráfico únicamente por gusto, por placer, por sentirse atraídos. Sin embargo, lo que las autoridades ignoraban era que eso era lo que su contexto los orillaba. Eso era lo único que tenían para poder subsistir como personas. Mientras morían de hambre, mientras escaseaban un libro, mientras escaseaban un hogar, tenían que enfilarse en nuestros grupos los criminales para poder dar así solvencia a su familia. Es importante que también entendamos que el humano no es malo por naturaleza, sino que son las circunstancias las que orillan a unos a convertirse en lo que son hoy. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Debemos hacer este análisis crítico. Debemos de trascender en nuestro pensamiento. Entender que la violencia no se solucionará con más violencia. Que cuando se abre una escuela, se cierra una prisión. Entender que atender las causas es la verdadera solución a este tipo de conflictos. Y este pensamiento se ha comprobado en el sexenio anterior con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, expresidente de la República Mexicana, quien nos demostró que con humanismo y con los abrazos, no balazos, se podía dar solución a esto. Es decir, que no se necesitaba ser violento para solucionar la violencia. Que a los grupos criminales había que cortarlos de raíz, no únicamente superficial. Que habría que entender que México no es violento por su meramente originalidad, sino que eran todas estas cosas las que englobaban y las que orillaban a nuestra patria a ser así. Pero ahora yo los dejo hacer esta última pregunta y hacérsela como un autoexamen, un autoconocimiento. Y es, ¿qué haría yo como mexicano para aportar a la seguridad de mi país? ¿Qué haría yo como mexicano para poder defender la soberanía del mismo? ¿Qué puedo hacer yo como joven para poder impulsar políticas que traten de marginar toda la violencia y traten de propagar todo este tipo de cosas que se hagan de manera pacífica y sobre todo de manera coherente, de manera cerebral? Es por eso que cierro con una frase que me gusta mucho del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien dice así: el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Esto nos deja como reflexión que no importa qué tan grande seas, si no haces un bien común, esto no servirá para nada. Espero que tú, como mexicano,
entiendas la gravedad del asunto y sobre todo trates de impulsar nuevas políticas en beneficio de todo ello. Su amigo Alexander Ceseña García se despide sin antes decirles que la patria es primero. Por último, y se me olvidaba comentarte, chingas a tu madre, Felipe Calderón.